podamos ya pasar a la teoría de Melanie Klein, que ya les Ah, había, perdón, yo no estuve cuando, antes de que empezara a grabar, quería preguntar a dónde va a subir la grabación. la, la grabación. De la clase, ¿no? Es que están grabando la clase. Bueno, me sale que la están grabando. Sí, no, la guardo para tener evidencia. Ah, ok, perdón. Pensé que la iba a subir o algo. Sí. No, no, porque vamos, o sea, ahorita las dudas para tener evidencia de cualquier situación, bueno, antes que nada, digo, ya está la mayoría, entonces, pues no faltan, pero bueno. Eh, Nada más voy a hacer un breve comentario porque no quiero que eso nos ocupe 20 minutos ni media hora de clase. Bueno, a cada una, sobre todo de lo que fueron exámenes, le di su retroalimentación personal. Este, la verdad es de que, pues ahora sí que hubo picos de todo tipo en el examen. Hubo trabajos muy bien hechos, otros trabajos como se los puse, que a lo mejor les faltó nada más meterla, pusieron las características cualitativas, pero no terminaron de desarrollar en sí los temas. La actividad creo que estaba muy clara. Y otros, pues, que fueron plagio, ¿no? O sea, que tal cual copiaron de las páginas que les puse ahí, y pues cuidado con eso porque es plagio académico. En esta ocasión, pues, obviamente no se va a levantar ninguna acta académica porque, pues, obviamente eso está fuera más bien dentro del reglamento. Siempre que van a citar algo de alguien más, tiene que ir como citado, no como que lo están haciendo ustedes. Y pues aquí la importancia es que, eh, pues que aprendan. O sea, para mí no es más que poderles cuantificar para su calificación, ¿verdad? Pero aquí la importancia es de que aprendan, no que si copian para entregar y cumplir con el trabajo, sino que para que sepan, porque si no, pues realmente las únicas personas que se hacen daño son ustedes mismas, o si una compañera se lo pasa a otra compañera, los únicos que se hacen daño pues son los que no están aprendiendo, ¿no? Porque pues obviamente la retroalimentación pues no va sobre nada. Y como se los he dicho, esta materia es sumamente importante porque a partir de aquí es que van a poder sustentar sus pruebas proyectivas y posteriormente el diagnóstico clínico y la teoría clínica a la hora de dar lo que es pues la terapia, ¿verdad? El sustento teórico. Entonces, pues espero que esto solamente quede en un fue y ya, que no se vuelva a repetir. Los glosarios siguen siendo glosarios, tal cual, o sea que tienen que hacer, el glosario tiene que ser de la clase, ¿verdad? No ponerme cosas conductuales porque pues obviamente me doy cuenta que no se cumplió lo que se quería. De pronto me pusieron ahí condicionamiento operante, o sea, pues nada que ver jamás, nunca el psicoanálisis va a tocar nada de condicionamientos o de Skinner o de Pavlov o de nada. Entonces, pues es para su bien, no, pues para el mío no, es para el bien de ustedes. Entonces sí les encargo que pues los siguientes trabajos pues sean de su 100% de su autoría. Si van a citar, ¿verdad? Siempre citen como se tiene que citar, entre comillas, citando la fuente y luego en referencias poner de dónde exactamente fue la fuente. Muchos llevaron la materia en primero con Miss Ingrid, con la licenciada Ingrid, y me parece que el otro grupo lo llevó con Sócrates, ¿no? Entonces, pues nada más vuelvan a echarle una leidita porque yo no me voy a detener en eso, no es parte de la materia. Échenle una leidita a sus apuntes, a lo que es el formato APA. Y bueno, vamos a continuar. Como les digo, no me iba a detener mucho, ya que
a cada quien le di su retroalimentación, no es una retroalimentación general, solamente es pues que hagan insight, ¿verdad? De la importancia, que hagan conciencia y que lo aprovechen, porque créanme que muchas veces ven la cuestión de psicoanálisis con lo mismo de siempre, con las etapas psicosexuales, y es todo lo que ven de psicoanálisis y se acabó. Y aquí estamos viendo algo como es la materia, a profundidad, para que ustedes puedan sustentar. Entonces, dicho lo anterior, ahora sí vamos a pasar a lo que sigue de la materia. Y bueno, vamos a ver lo que es el Edipo. Ya habíamos terminado con el masculino, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces igual, aquí vamos a tener la triangulación de lo que es el Edipo. Ajá, nada más que digamos que en el niño se da en 2 tiempos, ¿sí? El Edipo se da en 2 tiempos en el niño, y en la niña se da en 3 tiempos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos 3 tiempos? El primer tiempo de la niña es exactamente igual que el del niño. Ajá. Su primer objeto de amor, de acuerdo a la teoría freudiana, pues va directamente con la figura materna, con la madre. Ahí sí es idéntico. El primer tiempo es exactamente igual. Es el primer tiempo que se da con la madre o con la figura materna, que recuerden, la palabra correcta es objeto de amor, en el cual se va a crear un lazo simbiótico. Es exactamente lo mismo. Ajá. Bueno, cuando este lazo simbiótico encuentra ambivalencia, cuando ya encontramos la situación de ambivalencia, de amor, odio, de alguna manera más simbólica, entonces es cuando la niña empieza a declinar este objeto para fijarse, vamos a ver, en este otro objeto, en este otro objeto que viene siendo el padre, ¿sí? Entonces, este es el primer tiempo de la niña, ay caray, este es el primer tiempo de la niña, cuando es el objeto de amor, es la figura materna. Y como se los había comentado, la figura materna, pues es cualquier figura que funja maternidad, ¿sí? No exacta, no, sí, o sea, puede ser la mamá, la abuelita, si la mamá falleció, la mamá adoptiva, o sea, la figura el primer objeto de amor. Ajá. Luego tenemos lo que viene siendo la figura paterna. Entonces, ahí la niña vuelca, o sea, esta idealización que tenía en esta simbiosis, en este lazo simbiótico, porque aquí se crea una simbiosis, se pasa hacia el lado paterno, ¿sí? O sea, ya se vuelca hacia el lado paterno. Cuando tanto el padre como la madre van a castrar, ajá, aquí es donde se da la castración, recuerden, simbólica, se castra, esta es la castración, se castra el hecho de, no, o sea, tú no eres novia de tu papá, tú no eres eres la hija de tu papá, o la hija o él es tu padrastro, o él es tu tío, o él es tu abuelito, pero no es tuyo. Ajá. Y entonces en este momento se da la castración, y entonces la niña, por identificación, en el tercer tiempo, regresa por identificación a la madre. Aquí realmente sí se da totalmente una identificación tal, o sea, una triangulación tal cual, se cierra el triángulo. Ajá. Y entonces, ya, por eso es de que el Edipo en las mujeres dura un poco más, o sea, no, en los niños sí es muy identificable de 3 a 5 años. En las niñas sí varía, sí es de los 3, inclusive hasta los 6, 7 años. Ajá.
¿Por qué? Porque es un proceso más complejo y más largo. Entonces, porque aquí esta figura está idealizada al principio, en el primer tiempo. La figura paterna también está idealizada en el segundo tiempo hasta que se da la castración, que tanto la figura paterna como la figura materna lo tienen que, lo tienen que ejecutar para que entonces, una vez que ya esa figura, estas figuras ya se castró, aquí ya va a existir junto con la castración la represión, el mecanismo de defensa, pues el más fuerte, el que finalmente identifica si la estructura va a ser neurótica, perversa o psicótica, junto con el super yo, y acá ya no hay una idealización del objeto, ya el objeto se percibe como es, ya no hay una idealización como en el primer tiempo y en el segundo tiempo, ya se cae la idealización y solamente va a ser una identificación para lograr una, para individualización, para que la niña se individualice, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en algunas niñas, a lo mejor, pues en algunos casos sí se mira muy fuerte de que primero tiene como un tipo alianza con la mamá, cuando es así bebecita, chiquita, y posteriormente es de que mi papá me cargue, que mi papá me dé la mano, que mi papá me lleve adelante en el carro, que mi papá, que me duerma a la mitad de la cama, ocupando, ocupando el lado de la casi, aventando casi a la otra figura, y entonces ahí es donde justamente, igual que al niño, hay que castrarlo, pero una vez que se castra, entonces la niña se va a identificar con el sexo, pues con el sexo femenino, se va a identificar con la mujer, o ese sería en un Edipo, déjenles quito tantito la pantalla. Lo que pasa es que tiene 3 resoluciones el Edipo femenino. Una manera es de que se identifique con la femineidad de la figura materna, y otro es que se identifique con la masculinidad de la figura paterna. Esto no quiere, ojo, esto no quiere decir nada en cuestión de género, pues de género. Simplemente que hay niñas que se identifican con la pinturita de la mamá, los zapatitos de la mamá, o sea, que ya ahí toman entonces como, ay, me vi y agarra, o sea, y todo eso, que no, o sea, se identifican con jugar fútbol, con lo que hace el papá, ¿no? O sea, con las herramientas, inclusive con la música del papá, o sea, pero no tiene nada que ver lo que viene siendo no va a tener que ver la corriente sexual. No sé si me explico. Chicos, chicas. Sí. Ajá, entonces por eso, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Maestra, Sí. quiero hacerle una pregunta. El Edipo a veces en la mujer no es generado por la madre. ¿Cómo? A ver, si quieres, ejemplifícalo bien para poderte responder. Aquí en la castración que usted nos explica, muchas veces yo he visto infinidad de casos que la misma mamá le dice a la hija que cele al papá. ¿Sí? Entonces se me hace un trastorno, pero para mí, o sea, se me hace horrible que le den el poder a la hija para que cele al papá y para que le diga, ay, no, es que anda con vieja, si lo ves con una o con otra mujer o algo, tú regáñalo, tú dile, o tú le o la mandan a propósito a la niña para que cumpla ese papel que en realidad no le corresponde. Mira, es no muy sé, interesante lo que me... Sí, yo siento que sí es generado a veces por la mamá, ¿no? Qué horrible.
Sí, porque en vez de exactamente, sí, o sea, es una pregunta muy buena, de situaciones que sí pasan, porque, y justamente el problema es que pasen en esta edad, o sea, en la edad que que estamos manejando, ajá, porque entonces, en vez de en vez de castrar, o sea, de tener una castración o un Edipo, digamos, positivo, satisfactorio, lo que pasa es que es como una cuestión negativa y la identificación, ajá, a la hora de la identificación va a tomar posesión. Es como un poquito complicado, o sea, es como posesión y entonces la figura materna, en vez de estar castrando y de estar o sea, proveyendo una castración al 100%, te estoy dando una castración no resolutiva. O sea, no hay una resolución completa del complejo de Edipo, porque si bien no, o sea, se trata de que se individualice el sujeto, en este caso la niña, al momento de que la figura materna o la mamá le está poniendo esto le está dando estas ideas, le está proyectando estas ideas que va a introyectar, ajá, entonces ya está, en ese pequeño momento puede estar empezando a generar una estructura que puede llegarse a ser o perversa o celotípica o de dependencia. Entonces ya no le está dando las herramientas, o sea, no le está permitiendo, esa es la situación del tercer tiempo, no le está permitiendo o sea, individualizarse para que ella misma se dé cuenta de lo que se tiene que dar cuenta en la vida. Ajá. Por eso es que la idealización se cae, porque al momento en que se cae esa idealización, ya la personita, sin necesidad de que le digan, se va a dar cuenta de cómo es cada quien. ¿Sí? ¿Sí, chicos, chicas? No sé si sí. Se oye como muy revuelto, pero si seguimos lo de la triangulación es mucho más, o sea, tener en mente esta triangulación es mucho más sencillo podernos dar cuenta en qué momento falla. O sea, tú puedes decir, ok, en el primer momento edípico está el objeto, hay una simbiosis. Al pasar al segundo momento, en vez de, o sea, crea lazo simbiótico con el papá, pero la mamá la regresa sin que haya como una castración total. Por eso es que no hay un Edipo resuelto. Y eso sí nos puede llevar a tener estructuras, si no necesariamente perversas, sí que tengan una neurosis con una enfermedad patológica celotípica o de dependencia A, porque no se cortó esta simbiosis. O sea, regresó al objeto para idealizar y como odiar, ¿sí? La dependencia es regresar al principio. Bueno, la dependencia sería en el niño sería regresar a la simbiosis, ¿sí? Y en la niña, por eso les digo que es un poco más complejo, y en la niña la dependencia puede darse en el lazo simbiótico con la madre, como digamos el ejemplo más o menos que ponía Linda, o en el lazo simbiótico con el papá, porque con el papá vuelve a crear lazo simbiótico. Entonces, si no hay una castración, puede crear una simbiosis a cualquiera de esas dos, o sea, habría que ver con quién. Por eso es de que ambos tienen que hacer la castración para darle la individualización a la niña. Y si esa, porque y si no que hacen, la niña, disculpe que la haya interrumpido,
la niña se vuelve a proyectar igual como la madre y la dependencia la hace hacia sus parejas. ¿Sí? Ok. Sí. Así es. Sí, por eso es de que de alguna manera en el sexo femenino, inconscientemente, en el orden inconsciente, llevas una parte, obviamente, de tu mamá, o sea, que de pronto dices, ay, no, ay, caray, ¿no? Pero porque hay algo que te identificó, pero también llevas esta parte de que te das cuenta de pronto que algo de tus parejas tienen algo del papá. Ahora, bueno, cuando hay o sea, cuando por ejemplo existen todas las figuras, ¿verdad? O sea, está la figura materna, está la figura paterna, ¿sí? Cuando, por ejemplo, que me digan, bueno, Miss, pero cuando no hay una figura paterna, o sea, cuando el papá se fue por los cigarros y no regresó, cuando se fue al otro lado y no regresó, cuando murió, o sea, ¿qué pasa? ¿Ahí no va a haber Edipo? Sí, claro que sí, es exactamente lo mismo, pero finalmente o sea, sin una regla, sin una figura real, por decirlo, o sea, sin una figura, ajá, o sea, igual, la niña va a entrar en lazo simbiótico con la mamá, pero en un punto la mamá tiene que permitirle la instauración o sea, hacia las reglas, hacia lo que, o sea, hacia lo existente, hacia lo que, digamos, hacia el bien, hacia el mal, para poderla castrar y que de una vez de esa castración la niña cree identidad. Por eso es tan peligroso, por eso es tan peligroso cuando hay una separación, un divorcio, y que a lo mejor la mamá habla muy mal del papá, porque a los que le están haciendo daño no es a la pareja, es a los hijos, sobre todo si es que hay una niña, porque la niña necesita, o sea, necesita saber que está ahí un sujeto. Se le va a caer la idealización, o sea, no es porque finalmente es un proceso, como se va a caer la idealización de la figura materna, pero no es o sea, no es necesario, justo como lo que tú mencionabas, Linda, o sea, no es necesario de, ay, es que o tu papá o todos los hombres son unos desgraciados, o es que esto solito va a aflorar, porque solito se va a caer o sea, simplemente no va a haber idealización, y al no haber idealización, esa niña es más fácil que rápido se castre casi por sí misma y se identifique con la mamá sin necesidad de... Y por ejemplo, ya cuando les toque hacer pruebas proyectivas, se van a dar cuenta, o cuando ya tengan pacientes, se van a dar cuenta cuando van los niños influenciados por algún miembro de la familia para decir lo que tiene que decir. Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta y van justamente van a poner esto van a decir, ok, pero sí es muy importante que se transite por la triangulación para darle individualización y estructura al sujeto, porque si no va a quedar estructurado en un lazo simbiótico. O sea, no se va a percibir si no se percibe o con su mamá o con su papá. Y entonces, o sea, ¿qué va a pasar? Que todas las relaciones posteriores, si queda simbiotizado, es que todas las relaciones posteriores van a estar simbiotizadas hacia una dependencia porque va a estar repitiendo el lazo simbiótico. Por ejemplo, les voy a contar un caso mío. Yo tenía una paciente ya adulta, bueno, adulta, chavita adulta,
tenía, ¿cuántos años tenía cuando llegó a la consulta? Bueno, tenía como 21 años cuando llegó a consulta. Y me decía, es que ningún novio me llena. O sea, ningún novio nada. O sea, y bueno, fuimos escarbando y escarbando. Y bueno, aquí la cuestión es de que ella siempre fue la princesa de su papá. O sea, su papá siempre le decía princesa y ella a su papá le decía papito mi rey. Ajá, literal. Entonces, o sea, o sea, ella refería que su cuarto, su habitación era como un castillo. Ajá, era como un castillo, era morada, era como un castillo, pues, o sea, realmente sí era como un castillo por como ella lo describía. Este, inclusive hacía mucha referencia siempre a los, ¿cómo se llaman? A los cuentos y todo esto de Disney, pero ya les estoy hablando de alguien de 21 años, ¿verdad? Entonces, ella, bueno, era paciente mía allá en México, ella llegó a salir y tener novios que eran gerentes de, por ejemplo, de empresas importantes, de HCBC, de American Express, o sea, de empresas muy, muy importantes, pero siempre me decía, es que no, algo les falta, no, es que no. Digamos que ahí su lazo simbiótico, o sea, a ver, díganme qué hay más arriba de un rey. Un emperador. Bueno, pero es que ahí depende la cultura. O sea, bueno, ya estaría más psicótico. Sí, pero ya estaría más psicótica la onda. Pero arriba o sea, en un reinado, en un reino, ¿qué hay arriba de un rey? Nadie. Nadie. Entonces, si ella le decía, o sea, si la relación simbiótica con su papá era de que tú eres mi rey, ¿cómo iba a ser? O sea, que iba a encontrar a otro, o sea, tendría que ser otro, sí, aquí esto lo vamos a entender mucho con Lacan, simbólicamente otro rey, o sea, nadie le llenaba porque si no tenía que tirar a este rey que era su papá. Ajá, o sea, ella fue haciendo insight poco a poco, ¿no? Inconscientemente lo que hizo fue, o sea, encontrar un hombre que tuviera algunas, o sea, algunas similitudes, ¿verdad?, con su papá, pero que en realidad prácticamente ella pasaba por encima de él. O sea, ella era la que daba las órdenes, ella era la que hacía todo, la que elegía la última palabra, todo era ella. Y así fue la manera en que ella o sea, en que ella pudo justamente ir teniendo una relación estable y larga. Bueno, se casó y de hecho hasta me decía cómo había hecho su boda. Fue tipo Walt Disney, tanto que su luna de miel fue en Walt Disney, ¿no? Entonces, ahí el problema es de que no es que, o sea, pues entonces los papás no les pueden decir mi reina a las niñas o no le pueden decir las niñas mi rey a su papá. Sí, nada más que debe existir la castración, o sea, no todo el tiempo tú vas a ser mi rey, ni mi reina, ni mi princesa. Además, esa es la otra cosa, o sea, no, a las niñas mi reina no, porque estás anulando automáticamente a la mamá. ¿No? ¿Sí me explicó? Pero ¿cómo puedes castrarlas, maestra? Disculpe. Maestra, A ver, primero. como yo tengo ok. Es que yo tengo una amiga que tiene una hijastra, pero también como fue de su esposo, fue hija única, o sea, la mamá pues la abandonó, ¿verdad? Y pues el papá se hizo cargo. Entonces, pues ella sí como que hizo eso de castrar, dijo, aquí en nuestra casa, porque pues ya están casados ahí tienen su hogar, dijo tu papá es el rey, yo soy la reina y tú eres la princesa. Y le explicó que en la casa de ella, o sea, de mi amiga, le dijo, en mi casa, mi mamá es la reina, yo soy la princesa y tú no eres, o sea, una princesa, no eres nada.
Y en casa de su papá le dijo, tu abuela es la reina, tu tía es la princesa, dijo, y tú, pues no. O sea, ella le dio su lugar, pero en su casa, porque ella sí estaba impuesta de que también así, que le daban todo, pero como ella, pues sí, yo creo que sabe de todo esto, y hizo eso de castrar con ella, porque sí quería ser ella sola única. Sí, o sea, sí, exactamente, o sea, sí, muy bien, Viridiana, muy bien. O sea, no se trata de, por ejemplo, no eres nadie, no, pues no, o sea, hay que los límites, ¿no? No, es que nomás le explico así porque Sí, sí estaba un poquito pequeña, ajá, para sí, que entendiera así con otros términos. sí, exactamente. O sea, no se trata, no se necesitan castigos, no se, nada, o sea, no se necesita nada, sino nada más por medio del lenguaje, por medio del acto, o sea, de lo que es el lenguaje y del acto, poner el lugar de cada quien, ¿sí? Justamente porque, o sea, es real, o sea, a veces las palabras, o sea, el hecho de decir tú eres mi rey, tú eres mi reina, se van generando significantes en la mente y una vez que se generan significantes se crean conductas. Ajá. Entonces, es muy importante. Castrar es marcar los límites, ¿sí? O sea, yo me voy a ir adelante con papi, mami, tú vete atrás con la sillita. O sea, no, tú te vas atrás, yo me voy adelante, ¿sí? Porque si no lo están creando alianza y no está viendo una castración, ¿sí? Ay, hacen un muñequito y este es el bebecito, papi, es tu bebé y mi bebé. No, tú no puedes tener bebé con papi. Ajá, o sea, así es como se castra, o sea, no de, no, niña, no hagas, no, no, pero sí es con pequeñas entradas a lo que viene siendo el corte simbiótico, porque obviamente tanto el niño como la niña se van a quedar instaurados con quien los ame. Y no significa que no los vas a amar, al contrario, o sea, al estar habiendo una castración los estás instaurando en el mundo de la realidad. Si no, se van a quedar en un lazo simbiótico y ahí sí se va a crear una realidad alterna en la realidad externa. ¿Sí? O sea, y es importante, o sea, que el niño va a tener, hay que frustrarlo porque también va a ser su primer frustración. Y es importante. Hay niños que pasan súper rápido, o sea, que realmente realmente pasan rápido y pasan bien y no, o sea, no hay como mucho, o sea, pasan. Hay otros que de pronto sí necesitan más el apoyo por eso es tan importante los límites. O sea, como Castro no vamos a castrar cosa así de Shaq, ¿no? El látigo, no para nada, sino al contrario, o sea, quizás así como menciona, o sea, una manera, sobre todo para las niñas, muy, a partir de algo de que les guste, por ejemplo, una película, las princesas, todo esto, es explicar de esa manera. Y tú le tienes, o sea, y siempre decir que, o sea, que así, o sea, que encontrará en un futuro a alguien como su papá, pero que no va a ser su papá, obviamente. Ya sublimará y encontrará a alguien a lo mejor físicamente idéntico, o no sé, o algo, o totalmente opuesto. Pero sí es importante que la misma mamá se haga valer, porque si tu mamá no te haces valer, entonces posteriormente vas a generar una rivalidad con tu hija, ¿sí? Y posteriormente esa rivalidad se va a estar viendo continuamente en las relaciones de las niñas. Y en en las relaciones, y por eso luego, pues sí hay más equipitos de mujeres, ¿no? O sea, por lo mismo. No sé si se respondió tu duda, Adriana. ¿Sí? Sí. O sea, realmente todo va siendo un proceso, no es que sea tan forzado, realmente, o sea, yo se los estoy explicando para que cuando ustedes tengan pacientes ubiquen en qué momento de la triangulación puede estar
adherido, ajá, o adherida la paciente, ¿sí? Pero realmente los que, creo que aquí la mayoría tienen hijos, o hijos o hijas, saben que esas que se van dando, o sea, son reglas que casi por default se van dando. Aquí el problema, y nos vamos a quedar, salga si nos volvemos a meter súper rápido para no perder tiempo, porfis. Recording stopped. Entonces, ay, no, espera, falta. Miss, Mande. pero a veces sucede que las mamás también son muy celosas, ¿no? Y después son muy violentas con los hijos, con las hijas. Sí. ¿Cómo se puede identificar luego la niña con la mamá si... Sí, o sea, acuérdese que al referirme objeto de amor, creo que, o sea, hay que tener bien claro eso. Es el objeto de amor, pero no significa que sea un amor, o sea, no significa que siempre va a ser un amor tierno. O sea, no, aquí, o sea, no significa que como nosotros conocemos socialmente la idealización del amor. O sea, si la niña se identifica con un amor violento, ajá, o sea, ¿qué va a introyectar? ¿Qué está introyectando? La violencia. Y posteriormente es factible que la proyecte, o sea, que la proyecte, ¿sí? O sea, claro que hay, por supuesto, o sea, y hay mamás y hay papás que son violentos, violentísimos. O sea, digo, a mí casos me han llegado de que hay cosas que no, o sea, que dices, ¿cómo es posible que le pasaban por encima, literal, pasar por encima de castigo a los niños de 2 años y el otro de 6 meses, caminando, los papás? O sea, cuando los castigaban, les pasaban caminando, ¿no? Maestra, ¿y eso es perversión? Claro, eso es sociopatía. Bueno, sí, Sociopatía. O sea, sí, no, eso es sí, o sea, eso es cárcel, ¿no? O sea, de hecho, Okay, sí. porque yo sé de un caso donde, fíjese, yo viéndolo así, no sé por qué me imaginé todo y como que lo desmenuzé el caso, ¿no? La señora se le murió el esposo, pero siempre tuvieron problemas, entonces se le murió el señor y luego la señora como que se refugió en el hijo y entonces el hijo tenía ya 50 años y estaba viviendo con su mamá. Entonces todo hacían juntos, o sea, iban al mandado y lo hacían juntos. Iban a esto y se iban a un crucero y lo hacían juntos, o sea, como esposa y esposo. Y la señora se refugió en el hijo porque hacía falta la figura o sea, la paterna y aparte la figura de su esposo, ¿verdad? Entonces, el señor se dio cuenta hasta los 50 años que en verdad la vida que llevaba no era normal, y ella decía, no, es que cómo no voy a estar con mi mamá, pues si yo estoy soltero, ya se había divorciado 2 veces ese señor, entonces dijo, pues como estoy soltero, pues es mi familia, como no voy a apoyar a mi mamá, como no voy a estar con mi mamá, y en realidad ya se dio cuenta muy tarde que le estaba haciendo un daño impresionante. Sí, porque si hay, por eso les digo, se corroboran acuérdense de los mecanismos de defensa. Si tú corroboras ahí la triangulación, hay una reacción al lazo simbiótico. Ajá, entonces siguen estando simbiotizados y no va a haber una sola mujer, o sea, él mismo se va a hacer casi que fracase porque no va a haber ninguna mujer que sea obviamente igual que su mamá. Y conforme son más grandes, o sea, conforme son más grandes, mayor, porque la idealización ya es más racional. Ya estás alimentando tú esa idealización. Ajá, y sí, o sea, sí se puede a través de tratamiento, ¿verdad? Pero Sí, tratamiento, obviamente sería un psicoanálisis muy largo porque obviamente estás hablando de 50 años, bueno, 47 quitando los 3 primeros. Entonces, ajá. Y eso fue lo que yo le dije, que él inconscientemente, y yo se lo dije,
Le dije, tú inconscientemente estás buscando a tu mamá, por eso has tenido 2 matrimonios y pues 2 ya se me hacen muchos. Entonces dije, ahí hay una inestabilidad que tú traes aquí, pero desde tu Pero madre. ahí es una relación dual, porque justamente, o sea, es dual, porque tan es del hijo como es de la madre, porque ahí la madre es, puedes vivir conmigo y todo, pero tú no eres mi esposo, o sea, tú haz tus cosas, o sea, no te, sí, o sea, no, o sea, pero se, las patologías se juntan y entonces a mí Fue me la hace falta un dependencia, ¿no? esposo y a ti te hace falta una esposa y pues aquí estamos. Y aunque no haya acto sexual, sí hay una vida conyugal, ¿sí? Y hay una simbiosis, o sea, hay un Edipo no resuelto, o sea, hay un Edipo que no, que no fue resuelto, que tuvo una regresión a la simbiosis con el objeto de amor primero y ahí se quedaron instaurados. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó, Lidia? Maestra, esta etapa de Edipo que se da a los niños de 3 a 7 o de 3 a 5, ¿se dan todos los niños o es así casos muy en No, todos? en todos, o sea, en todos, los niños son varones, la resuelven mucho más rápido porque son 2 tiempos edípicos. Ajá. Son 2 tiempos, o sea, es lazo simbiótico con mamá, ok, aquí no, entonces me identifico, ahí está papá, me hacen la castración, me identifico con él, y se acabó, es más, veo a las niñas y, ¿no? O sea, ya ven que los niños chiquitos de pronto, dale un beso, ay, no, o sea, rápidamente lo resuelven. Cuando es correcto, ¿verdad? Si no puede tender a una regresión. Con las niñas es igual, pero puede pasar puede ser de 3 a 5, pero puede, o sea, si el tercer tiempo se ve así como en la triangulación que les hice, con una identificación, o sea, como que va y viene, entonces puede surgir hasta los 7, o sea, quedarse hasta los 7, instaurarse hasta los 7 años. Por eso les quería decir, lo de las niñas es bien importante, ambos, porque ahí sí los ambos, tanto mamá como papá, tienen que instaurar la ley, tienen que, o sea, castrar es instaurar la ley, ¿no? O sea, no te voy a castrar literal. Es bien importante de que, por ejemplo, si mamá llama la atención, papá tiene que respetar eso. Y si papá llama la atención, mamá tiene que responder. O sea, se tienen que dar, entre los dos, tienen que hacerse valer uno al otro, ¿sí? Porque si no, entonces empieza a ser una triangulación inconsciente el niño con quien le conviene, la niña con quien le conviene. Ajá. Y Hay esto, niña, perdón. maestra, y esto también se da, por ejemplo, los niños que no tienen papás, que crecen en un orfanatorio con sus abuelos, o sea, también puede existir el Edipo con abuela o con abuelo. Sí, porque es objeto de amor. Ok, es como que una figura, así sea la directora de la escuela y tiene apego a ella en un orfanatorio, se haría el Sí, Edipo con ella, ¿verdad? Y también tiene que aplicar la castración la la directora o directora. lo que sea. O la Ok. familia que esté en ese momento cuidándole. O sea, no es de que, o sea, sí, no es de que, ay, vamos a sentarnos y vamos a planear la castración. Por eso les digo, son cosas que se van dando. Cuando los papás o el lugar donde están hay actos perversos, que era la pregunta que por ahí, no me acuerdo, ya se me fue quién la había hecho, obviamente, o sea, lo que va a introyectar y lo que va a proyectar el niño, pues van a ser puede llegar a introyectar cuestiones perversas. Ajá. El hecho de que tenga o no tenga papás no significa nada. Ajá, porque sí, lo importante es quiénes son sus objetos de amor y quiénes le van a instaurar esa castración. Por ejemplo, lo vieron en la película de Kevin, o sea, había una mamá y había un papá, pero había un papá que es una figura paterna totalmente ausente, es una figura presente totalmente ausente que niega los hechos y al negar y denegar está negando el Edipo. O sea, él negó la castración. Ajá. Y quedaron instaurados en el juego perverso de él, o sea, igual que la mamá. O sea, la mamá tomó el juego perverso el día que en el accidente le rompe el brazo. ¿Sí? O sea, ahí hubiera sido un momento de recastrar y que hubiera sido un momento de poder
efectuar lo que no había pasado y no, continuó, y ahí estamos hablando de que hay figuras aparentemente presentes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablamos de un orfanato, por lo regular ahí está, bueno, ya sea el director, la directora o los padres sustitutos, de pronto se llaman, tienen, bueno, dependiendo donde esté, ¿verdad? Igual les instauran reglas, les instauran leyes, no, o sea, ahora sí que la importancia del no, o sea, no, o sea, tiende tu cama, recoge tus juguetes, no quiero, pues los vas a recoger, y si no te le voy a decir, o sea, por eso es tan importante todo esto de las reglas. Lick. Y Sí. si no hay muestras de afecto o, ¿cómo se dirán? O sea, que ellos no demuestren eso, o sea, que no se identifiquen o con el papá, o sea, que no demuestren eso, solo se va dando, o sea, o a fuerzas tú les tienes que hablar de eso, o sea, que no demuestren ellas que están identificadas con el papá o con la mamá, o no hay casos así. No entiendo O muy sea, bien. que por ejemplo, que jueguen, ¿verdad? Unas niñas a la familia, pero no se identifican ni con la mamá ni con el papá, o sea, no haya algo así de que un Edipo. Tú como quiera, o sea, uno como quiera tiene que explicarles, o solos ellos van así como que identificando lo que es una familia y el papá y la mamá. No, pues es que en este caso sí se tendría que hacer intervención, porque ahí, por ejemplo, o sea, se diría que hay una etapa edípica no resuelta porque no hay identificación. O sea, no identifican como al papá ni a la mamá, o como, es que no, o sea, no entiendo bien. Sí, o sea, que ellos no, pues jueguen normalmente, haz de cuenta que nunca digan así de que, ay, pues yo con mi papá, o sea, que algo que tú digas, pues ya tengo que castrar. Como que se O pasa. siempre va a haber una etapa en donde va a haber un niño que te diga así, que te diga, ay, pues y ahora es el momento, ¿verdad? De castrar. O sea, ¿te No. refieres a que no manifieste un Edipo? Sí, o sea, sí que manifieste y que, pues algo, ¿verdad? De que diga. Tu pregunta es de que puede haber niños que no manifiesten nunca un Edipo. Sí. Okay. Pues es que todos o sea, todos de alguna manera lo proyectan. Ya sea por eso un proyecto, un Edipo positivo es adecuado, ¿no? O sea, todo va marchando bien sin necesidad de estar, o sea, sin necesidad de estar o sea, es que de hecho el niño no le va a ser, o sea, el niño no va a ser estás pasando por un Edipo, no, o sea, su comportamiento es que está pasando y se le está instaurando por otro lado, ajá. Entonces, por ejemplo, que el niño, por ejemplo, que no, o sea, que por ejemplo el niño no muestre, o sea, si el niño no tiene un objeto de amor, entonces ya sería un problema, porque todo niño tiene que tener un objeto de amor direccionado, porque si no está creando un apego, y eso es bien peligroso, o sea, si un niño no tiene un apego desde un primer, o sea, si un niño no crea un apego, por ejemplo, a una colcha, a un juguete, a alguien, o al papá o a la mamá, entonces ahí no hay objeto de amor. Ajá, y entonces ahí habría que inmediatamente intervenir. No sé si más o menos va por ahí la pregunta. O sea, de que, porque si no hay un objeto, o sea, el objeto de amor primario se va a desplazar a otros objetos posteriores, porque obviamente no, pues no siempre, o sea, no, o sea, hay muchísimos tipos de niños y niñas, pero en teoría ese objeto de amor tiene que persistir sublimado en otro. Y cuando la niña, o sea, no tiene ni un lazo afectivo ni con la mamá ni con el papá.
¿en qué situación puede encontrarse ella? Pues en que no estás, en que no hay resolución, en que no hay apego, y entonces podemos, o sea, no pudiera ser el principio de un aplanamiento afectivo, y si hay aplanamiento afectivo, pudiéramos estar hablando de una formación o perversa o psicótica. Formación, ojo, no estoy diciendo que se esté, o sea, y tendríamos que intervenir, porque o no le están o sea, no se lo están dando tampoco, o sea, no le están o sea, no hay quien le esté proviendo la cuestión identificatoria, y por eso ella no le está incorporando, o él no le está incorporando, o sí o sí se le están dando, pero el niño tiene un aplanamiento afectivo. Y las personas que tienen aplanamiento afectivo pueden ser, acuérdense, trastorno espectro autista, el niño de trastorno espectro autista, uno de los sintomatología puede ser el aplanamiento afectivo. Ajá, pero también de la psicosis. Entonces, por eso es tan importante tampoco castrarlos de todo. Ay, no, dame este juguete y y no vas a jugar con esto y esto. No, o sea, darle orden, pero que sí crea apego. Tiene como que un orden, ¿no? O sea, primero esto, luego esto, para poder llegar a lo que quieres, ¿no? De hecho, ni debemos de hablar con ellos de eso, es como que tú lo haces porque pues ellos igual no entenderían. Exactamente, o sea, yo, personalmente, yo con mi niño que tiene 4 años, o sea, por ejemplo, cuando era chiquito, yo le compré un peluchito, y yo hasta le decía a mi esposo, es que quiero que cree su primer objeto transicional de apego. Y ahí lo tiene y duerme con su elefantón y todo, ¿no? Porque justamente es que canaliza ese objeto de amor que quizá tenía antes para poseerlo, y ya luego se le irá quitando cuando ya lo sublime hacia otra parte. Pero ya te das cuenta que es capaz de crear amor. ¿Qué hora es? Nos quedan 3 minutos. Déjenles tomo una foto porque si no para pasar lista así. Tienes que crear el afecto, porque es lo que pasó con Beth, la niña psicópata. ¿Se acuerdan del caso? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vimos aquí o no? Sí. Sí, bueno, nos encantó mirarlo. Exactamente. O sea, ¿qué pasaba? Esa niña no tenía apego. Y al no tener apego, no castraste. Y al no castrar, no generaste represión. Y al no haber represión, entonces llevas al acto todo sin ningún remordimiento, porque no hay objeto de amor. No hubo objeto de amor, no hubo identificación, hasta que poco a poco, conductualmente, se la van instaurando. Justamente empezándole a enseñar que cada cosa que tiene un valor, y le van creando el afecto hacia los animales, para empezar, para posteriormente crearle el afecto hacia las personas. Y sí, como decía bien Adriana, justamente no es de que vayamos diciendo, paso 1, es así, paso 2, no. Son cosas que se van dando, o sea, son desarrollos evolutivos que se van dando, pero uno que se van dando, o a veces se dan en demasía, o a veces se dan en poco, o no se dan, pero que nosotros como psicólogos, a la hora que te llega un paciente, tú vas a identificar cuando este niño, o sea, por su comportamiento, fue un niño que tuvo una resolución positiva del Edipo, fue un niño que tuvo una resolución negativa del Edipo, o se quedó a medias, en el border, ¿no? Se quedó entre que sí y entre que no. ¿Sí, chicos? Y así es el Edipo de la niña. Entonces, ahora vamos, bueno, hay dudas, bueno, miren, vamos a, es que, digo, ya terminó la clase, ustedes tienen clase, yo también.
voy a necesitar que reformulen lo que vimos la clase de hoy para que me digan la próxima clase dónde, o sea, ya dónde existe la duda o si ya quedó resuelta, porque necesitamos avanzar a Melanie Klein, de la cual les voy a mandar lo que tienen que leer, ¿ok? Pero sí me voy a tomar un tiempo la próxima clase en preguntas exactas. Pueden utilizar, si quieren, el caso de esta niña Beth o de cualquier otro, de cualquier otra situación para que quede bien, bien, bien claro, ¿sí? De cualquier manera, conforme sigamos viendo las otras teorías, las vamos a entremezclar. Entonces, quizá ya cuando veamos la película del Cisne Negro, ya vamos a poder tomar como referente también, ¿sí? Sí, está muy buena esa película también. De hecho, va a ser su segundo parcial, pero pero por eso les digo, ¿ok? Porque les veo la cara así de, como con medio signos de interrogación, pero no se angustien, o sea, genérenme preguntas concretas para poder, poder contestar en base a eso y no estarnos abriendo tanto, sino para cerrarnos sobre preguntas concretas y poder pasar a Melanie Klein. ¿Les parece? Bueno, chicas y chicos, entonces nos vemos el próximo sábado y en la semana les voy a mandar lo que van a leer de Melanie Klein para que la vayan conociendo. ¿Ok? Creo que ya nos mandó algo, maestra. Entonces fue lo que ya nos mandó, ¿no? Ya nos lo mandó. Bueno, les